En este sábado de la segunda semana de Cuaresma, la liturgia recoge la parábola del Hijo Pródigo, una de las enseñanzas de nuestro Señor más bonitas, más llenas de enseñanzas tan útiles en este tiempo de la Cuaresma. Los fariseos y los publicanos critican al Señor porque come con pecadores, les atiende, les trata. Allí están escuchándole precisamente los publicanos y los pecadores para oírle. Nosotros ahora le pedimos al Señor que sepamos también escuchar sus palabras en esta escena tan impresionante del Hijo Pródigo. Estos dos hijos que aquel hombre tiene. Uno de ellos, el menor, le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde, la parte de la hacienda que le corresponde. El padre respeta totalmente la decisión del hijo. Probablemente aquel hijo no tenía ningún derecho a solicitar a su padre, mientras su padre viviera, la parte de la hacienda que le correspondía. Y el padre, con gran generosidad, con gran confianza en su hijo, le da esa parte de la herencia. Al poco tiempo, reúne todo lo que ha recibido y se va a un país lejano. El hijo menor actúa con doblez, con falta de claridad, con falta de sinceridad. No le dice a su padre para qué le pide la parte de la herencia. También a veces nosotros nos portamos así con el Señor, como si Él no supiera cuáles son nuestras intenciones. Y aquel hombre se va a ir a un lugar lejano y allí va a malgastar su fortuna viviendo lujuriosamente. Aquí tenemos, en pocas palabras, la situación real de las personas que podemos ser nosotros, cómo se comportan neciamente cuando se alejan de Dios buscando unos placeres, una libertad falsa, una autonomía total, como si el haber estado junto a su padre le hubiera restringido esa libertad, cuando era todo lo contrario, porque entonces estaba utilizando rectamente para el bien todas las buenas cualidades que él tuviera. Se va y lo que ha recibido en poco tiempo lo malgasta. Podríamos decir que cuando nos dejamos llevar de ese deseo de dar a nuestro cuerpo todo lo que nos pide, nos portamos neciamente, porque enseguida nos encontramos sin nada, no solamente ya sin dinero, sino algo todavía más valioso que el dinero. Nos encontramos sin el amor de nuestro Padre, sin el calor del hogar, sin el sentido de la vida, sin esperanza, defraudados completamente, engañados por nosotros mismos. Y resulta que después de haberlo gastado todo, hubo una gran hambre en aquella región y él empezó a pasar necesidad. Aquel hombre tiene hambre, no solo ya para alimentar su cuerpo, sino todavía más la necesidad de alimentar su alma. Es consciente de lo que ha perdido. También es importante que nosotros seamos conscientes de lo que perdemos y nos alejamos de Dios. Lo que tenemos a cambio es eso, una vida vacía, una vida triste, una vida en la que no tenemos el cariño de aquellas personas que más realmente nos quieren. Nos hemos encontrado en una situación como sin salida, como de desesperanza. Es necesario que notemos esa carencia, ese hambre que solamente vamos a saciar volviendo a la casa de nuestro Padre Dios, llenando de nuevo nuestro corazón de cosas buenas, pidiéndole perdón al Señor de nuestros pecados, reconociendo nuestra debilidad. No pensemos que es imposible salir de ahí. No, el demonio nos engañaría. Primero,
nos ha engañado para que nos portemos mal y lleguemos a esa situación lamentable. Y ahora nos quiere hacer creer que esto no tiene remedio. Claro que tiene remedio. Basta que, como este hijo pródigo, así como muchas veces quizá le hemos imitado en ese comportamiento absurdo, licencioso, lujurioso, egoísta, pues que ahora le imitemos en la conversión, en la vuelta a su Padre Dios. Antes trata de solucionar su situación y se pone a servir a un hombre de aquella región. Él, que había tenido una buena posición y servidores a su cargo, ahora tiene que servir él. Servir, pero en el sentido más peyorativo de la palabra, como un siervo, como un esclavo, porque ha perdido la verdadera libertad. La libertad, podríamos decir, de los hijos de Dios. Y se ha encontrado la esclavitud de los hijos del demonio. Y entonces se pone allí a guardar cerdos. Sabemos que los judíos, para ellos, los cerdos eran un animal impuro. Es un dato como indicándonos hasta dónde puede llegar la pobreza, la indigencia, la situación lamentable del hombre, de la mujer, que se comporta tontamente y se deja llevar de sus pasiones. Le entran ganas de saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. La pobreza más total de aquella herencia que ha recibido y que piensa que va a ser para él su felicidad, tiene ahora una pobreza total, pero repito, no es solo ni fundamentalmente una pobreza material, es sobre todo la indigencia espiritual, la falta de amor, la falta de esperanza, la falta de personas en las que confiar, el estar solo, el haber perdido en definitiva el hogar de su padre, es decir, la casa de Dios. Recapacita, afortunadamente recapacita, y se da cuenta de cuántos jornaleros en la casa de su padre tenían pan abundante, mientras que yo aquí me muero de hambre. Parece que de momento es como si solo le importara, diríamos, el hambre física, el hambre biológica, fisiológica, pero sabemos que es mucho más, es todo esto que estamos diciendo, que vale mucho más aún que las cosas materiales. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es importante, queridos hermanos, que nos sintamos pecadores, que sintamos la gravedad de nuestras culpas, pero que nos llenemos de esperanza, Él todavía no es consciente, no sabe, no se considera, por supuesto, con ningún derecho ante su Padre. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose se puso en camino hacia la casa de su padre. Y se va a llevar esa sorpresa impresionante, porque si la figura del hijo pródigo es central en esta parábola, no es menos central la figura de su padre. Su padre está esperándole. Cuando estaba lejos le vio su padre, lo cual quiere decir que salía a esperarle con mucha frecuencia, a ver si volvía. Un padre que sabe que su hijo se ha portado muy mal y que está deseando que vuelva. Y ya vemos lo que va a hacer. Se le echó al cuello y le cubrió de besos. El padre, como si fuera un héroe su hijo, como si viniera de algo grande. El hijo, desarmado ante el cariño de su padre, le dirá: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre va a hacer todo lo contrario, que va a organizar una fiesta, le va a poner el mejor traje, un anillo en la mano como indicando su pertenencia a él como padre, un hijo amado, las sandalias en los pies como para la dignidad del camino que tiene que volver a recorrer, un ternero cebado, y vamos a celebrarlo con un banquete, porque se ha portado muy bien. No, porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Si nosotros fuéramos conscientes del amor con el que Dios nos aguarda cuando nos alejamos de Él, volveríamos inmediatamente. Pues queridos hermanos, si estamos lejos de Dios, porque nos portamos mal, porque nos hemos dejado llevar de tantas cosas desordenadas de nuestra vida,
volvamos cuanto antes. Nuestro Padre nos está esperando para darnos un abrazo. Y entonces sentiremos la necesidad de pedir perdón, de llorar y de hacer propósitos firmes de fidelidad toda la vida, porque somos hijos de nuestro Padre Dios, no hemos dejado de serlo nunca para Él. Y quizá cuando más necesitábamos sentir esa paternidad, cuando nos encontrábamos en esa situación lamentable que afortunadamente hemos vuelto. Y para terminar, el hijo mayor, ya sabemos lo que hace. Se enfada, porque su padre está celebrando la vuelta del hijo que se había portado mal, mientras que yo, que estoy aquí siempre trabajando contigo, tantos años que te sirvo, sin desobedecerte nunca, y nunca me has dado ni un cabrito para divertirme con mis amigos. Pero este hijo tuyo, que devoró su fortuna con meretrices, le has matado un ternero cebado. Corazón endurecido. Nos da mucha pena también este hijo mayor, que también nosotros podríamos ser a veces el hijo mayor. Cumplimos, pero cumplir no es suficiente, hay que amar, hay que identificarse con la mente de nuestro Padre, hay que tener ese corazón grande como Él, hay que acoger al débil, porque si no nuestra responsabilidad es algo frío, que realmente no nos hace mejores, que no tendría mucho mérito delante de Dios. Vamos a darle gracias por ese amor con que nos muestra en todo momento. También a este hijo suyo mayor, al que le da esa enseñanza. Teníamos que celebrarlo, teníamos que alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, como antes había dicho. Bien, que saquemos aplicaciones para nuestra vida personal y que veamos cómo ayudar a otros que puedan encontrarse en esta semejanza situación. Sin olvidar, repito, el amor incondicional de nuestro Padre. Nada hay que arrastre tanto como el cariño. Si nos sabemos amados por Dios, volveremos a Él. Nos está esperando. No le hagamos sufrir más. Recuperemos la alegría de ser hijos suyos, hijos de Dios.